Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y a todas quienes se están conectando el día de hoy. Permítanme de una vez aquí poner nuestra presentación que vamos a platicar hoy. Muchas gracias por estarse conectando. Como siempre, es un gusto aquí en Appleseed ver que las organizaciones tienen capacitación tras capacitación, muchas ganas de reforzar sus conocimientos, muchas ganas de dar mejor cumplimiento a sus obligaciones. Y esto no es posible muchas veces si internamente como organizaciones, pues como que nos falta, ¿no? Nos falta a lo mejor dar algún cumplimiento. Y pues para esto desde Appleseed, como siempre, les queremos acercar la mayor información y esperamos que sea de su provecho. El día de hoy, como verán, tenemos la capacitación de mejores prácticas corporativas para organizaciones de la sociedad civil, lo cual pues nos vaya a dar un panorama de organizaciones que ya estamos constituidas y bueno, cómo vamos a trabajar a partir de ahí, ¿no? Entonces, el día de hoy nos iba a acompañar una de nuestras abogadas que ya hemos tenido en otras capacitaciones, pero por cuestiones de salud hoy no nos va a acompañar. Sin embargo, tenemos y nos da mucho gusto aquí que nos acompañe la abogada Mariana Serrano, quien también forma parte del despacho Sámano Abogados. Y bueno, pues muchísimas gracias Mariana, bienvenida. En breve, bueno, ya vamos a comentar un poquito más. Y bueno, también agradecemos al Ayuntamiento de Mineral de la Reforma por acompañarnos el día de hoy y también por ayudarnos a convocar este taller. También le agradecemos mucho a la red de OSC de Hermosillo, quienes nos ayudaron también a convocar. Entonces, si ustedes nos acompañan también desde Hermosillo, esperamos que por allá hayan visto la convocatoria por nuestras aliadas. Y bueno, sin más, Kenia, si gustas darnos unas palabritas de bienvenida, adelante. Muchas gracias, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan. Tere, es un gusto verte este 2024 lleno de cosas positivas para las organizaciones. Como ustedes saben, el día 27 de febrero se conmemora el Día Mundial de las ONG y en todo el mundo estaremos haciendo acciones en favor del fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil. Appleseed para nosotros ha sido un aliado el más importante para poder fortalecer los temas de las fundaciones. Yo les invito a que puedan escuchar segundo a segundo a este gran equipo de privado internacional, les piden los elementos que hoy van a ver. Es muy importante que se reúnan todo el equipo de su fundación para que puedan poner atención y puedan desmenuzar, se sienten que de manera positiva siempre podamos proyectar este crecimiento en nuestras organizaciones. Disfruten este taller. Mil gracias, Tere. Te mandamos saludos desde Hidalgo y que sea de gran provecho para todas las fundaciones. Muchas gracias, Kenia. Y bueno, ya nada más, antes de darle ya el uso de la voz a nuestra ponente del día de hoy, la abogada Mariana, como siempre les vamos a compartir un cuestionario antes del taller para que por favor ustedes nos digan si estos temas ya los dominamos o todavía tenemos algún unas dudas. Y bueno, ahora sí, mientras tanto, yo les platico un poquito más de quién es Mariana. Mariana Serrano es egresada en 2019 de la licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. En 2022 estudió la maestría en Derecho de Empresa por la Universidad La Salle y en 2017 se integró ya en Sámano Abogados, brindando apoyo y asesoría en las áreas de fusiones y adquisiciones y en materia corporativa y societaria de la firma. Entonces, Mariana, muchas gracias por estar aquí, por compartirnos tu experiencia y sin más, no te robo más minutos, aquí el foro es tuyo. Nada más recordarles, como siempre, a nuestros asistentes que por favor sus dudas nos las escriban en la sección de Q&A o preguntas y respuestas para que no las vayamos perdiendo y nosotros se las podremos ir leyendo a nuestra ponente. Ahora sí, Mariana, adelante. Hola, pues buenos días a todos. Muchas gracias, Tere, y a todo el equipo de Appleseed por la invitación para participar en esta plática. Pues como ya se los adelantaba Tere y Kenia, vamos a hablar un poco de algunas buenas prácticas corporativas que pueden incorporar las organizaciones de la sociedad civil en materia de asambleas, poderes y libros corporativos. Sin más, si me ayudan, por favor, pasando al siguiente slide. Me gustaría nada más hacer un breve repaso de qué es una organización civil
y qué organizaciones de la sociedad civil están reguladas actualmente en México. Vamos a entender a una OCC como aquellas entidades que están legalmente constituidas con la finalidad de realizar actividades de fomento. Por ejemplo, la promoción al deporte, a los derechos humanos, a la equidad de género, a la educación y, bueno, todos estos aspectos, o a la asistencia social. Me dan con la siguiente slide, por favor. En México, pues actualmente tenemos regulados tres tipos de OCCs. Las instituciones de asistencia privada, que las vamos a conocer por sus siglas como IAP, las asociaciones civiles y las sociedades civiles. Vamos a empezar a hablar un poquito de las IAP. Si me ayudan, por favor, con el siguiente. El marco aplicable para las instituciones de asistencia privada, el marco regulatorio aplicable, es local, por lo que cada entidad tiene su propia ley de instituciones de asistencia privada. Solo comentarles que para efectos de esta charla hemos tomado en consideración los artículos aplicables a la ley de la Ciudad de México, que todavía se conoce como o es denominada como la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal. Este tipo de entidades son entidades que se constituyen sin propósito de lucro con bienes de propiedad privada, para ejecutar actos de asistencia social sin que tengan beneficiarios individuales. Importante también mencionarles que este tipo de instituciones pueden constituirse bajo dos tipos de modalidades, como asociación o como fundación. Lo que hace la distinción entre unas y otras es que en la asociación los asociados realizan aportaciones periódicas para el sostenimiento de esta institución. En la fundación se afectan bienes de la propiedad privada para el sostenimiento. Pero independientemente de la manera en que se constituyan este tipo de entidades, ambas pueden recaudar donativos para el sostenimiento y para la subsistencia de estas entidades. Ahora, ¿cuáles son los órganos decisorios de este tipo de entidades? Si se constituye la IAP como una fundación, su órgano de gobierno va a ser el fundador o los fundadores. También comentarles que, como saben, este tipo de instituciones se pueden constituir ya sea por fundadores vivos o bien se puede estipular en el testamento que se constituya una IAP, una fundación. En este caso, pues el albacea va a ser el encargado o el consignado de llevar a cabo la constitución. Y su órgano de administración va a ser el patronato, que igual puede estar constituido por una persona o por varias personas, siempre y cuando se cumplan con los requisitos que establece la ley para esos efectos. Si constituimos la IAP bajo la modalidad de una asociación, su órgano de gobierno va a ser la Asamblea General de Asociados. Y el órgano de administración va a ser su consejo directivo. Ahora, otra particularidad de este tipo de entidades es que son supervisadas y asesoradas por la Junta de Asistencia, en el caso de México, de la Ciudad de México, por la Junta de la Asistencia Social, que funciona a través de un consejo directivo. Esta junta es un órgano desconcentrado que cuelga directamente del jefe del gobierno de la Ciudad de México. Entonces, solamente para tener esto en consideración, que este tipo de entidades son mucho más reguladas y más supervisadas, a diferencia de una asociación o de una sociedad civil. ¿Me ayudan, por favor, con el siguiente? Muchas gracias. Ahora vamos a platicar un poco respecto de algunas generalidades de las asociaciones civiles. Como su nomenclatura lo indica, la materia que regula este tipo de asociaciones es la materia civil. Por lo tanto, va a ser de competencia local, esto es, cada entidad en su propio Código Civil va a regular lo aplicable a este tipo de asociaciones. También para efectos de estas pláticas hemos tomado las disposiciones aplicables para el Código Civil de la Ciudad de México. Entonces, estas asociaciones se constituyen por medio de varios individuos que convienen en reunirse de manera que no sea transitoria para la realización de un fin común, pero que no tenga un carácter económico o preponderantemente económico.
Los órganos de este tipo de asociaciones son el órgano de gobierno, la Asamblea General de Asociados y su órgano de administración va a ser un consejo directivo. La siguiente, por favor. Para el caso de las sociedades civiles, en relación con el marco regulatorio va a ser el mismo que para las asociaciones civil local. Este tipo de sociedades se constituyen con un fin común que puede tener un carácter económico sin que se constituya una especulación comercial. Aquí hay ciertos criterios de algunos abogados que no consideran a las sociedades civiles como parte de una OCC, a menos que se constituya, por ejemplo, como para asesorar a población vulnerable o de escasos recursos. En caso contrario, no las consideran dentro de las OSCs. El tipo de órganos que tienen este tipo de societarios son la Asamblea General de Socios, que es el órgano de gobierno, y en este caso, para la administración, se debe designar uno o varios socios, en cuyo caso les vamos a llamar socio administrador o socios administradores, según sea el caso. Hasta aquí no sé si haya surgido alguna duda en relación con el tema. Sí, Mariana, sí tenemos algunas dudas, entonces nada más te las vamos a revisar aquí. Nos preguntan, ¿cuál es la diferencia entre una IAP con una IBP? Pues realmente aquí es como, no hay una regulación específica para IBP, más bien es una cuestión de nomenclatura, o sea, las instituciones de beneficencia privada y las instituciones de asistencia privada, así indistintamente les llaman a unas y otras, pero no hay digamos, una ley de instituciones de beneficencia privada, o que en el Código Civil se regule una entidad como que sea diferente, más bien indistintamente les dan a conocer así a las IAPs, pero es lo mismo. Perfecto, muchas gracias. También depende del estado, ¿no? Que luego en algunos estados es IAP y en otros IBP, pero tenemos Sí, otras pero dudas la relacionadas. naturaleza es como la misma. Exactamente. Muchísimas gracias, Mariana. Aquí también nos preguntan sobre el consejo directivo y demás, pero les comentamos, en unos minutitos más, Mariana nos va a explicar más sobre estos órganos, entonces pasamos a que nos sigas explicando, Mariana, y regresamos a sus dudas. Perfecto, muchas gracias. La siguiente, por favor. Bueno, aquí les quise preparar pues una especie de cuadro de el tipo de decisiones que adoptan los diferentes órganos de las entidades. No fuimos como particular en caso, o sea, entidad por entidad, nos estamos haciendo como cuestiones más generales, pero más o menos para que tengamos una idea de qué tipo de decisiones toma el órgano de administración y qué tipo de decisiones toma el órgano de gobierno. Siempre partiendo de la idea que el órgano de gobierno, ya sea que estemos hablando de una asociación, de una fundación o de la naturaleza que sea la organización, el órgano de gobierno es como el órgano supremo de esa entidad, por lo cual todas las decisiones trascendentales las va a adoptar la asamblea, los fundadores, los asociados, según corresponda. Por ejemplo, una de las decisiones que puede adoptar el órgano de gobierno de cada entidad es el nombramiento de la administración. Puede ser, como ya lo hemos dicho, un administrador o pueden ser varios administradores, en cuyo caso estamos hablando de un consejo. Así como puede nombrarlos, también puede decidir sobre la remoción del cargo de estos administradores en cualquier momento. No hay una periodicidad específica. A veces los estatutos de las sociedades pueden decir que el periodo es de un año, pero eso no quiere decir que los socios no puedan decidir la remoción antes o después o durante, en el momento que lo deseen. Cualquier modificación al contrato social, al estatuto social de la entidad, solo la puede decidir el órgano de gobierno. La admisión o la exclusión de socios para el caso de sociedades civiles o asociaciones es una resolución que solamente pueden adoptar la asamblea. La disolución anticipada de la entidad porque los socios ya no estén de acuerdo, porque ya no se esté cumpliendo con el fin o porque no se esté llegando, porque no se pueda continuar con la subsistencia de la entidad, pueden acordar
la disolución, la transformación del tipo societario. Bien, ya sea una sociedad civil decide transformarse en una AC según las necesidades de cada entidad, o en IAP si cambia su actividad, etc. El otorgamiento y la revocación de poderes y los demás asuntos en general que estén relacionados con la marcha de la sociedad, con la subsistencia o con la transformación. Aquí también importante hacerles mención que las organizaciones civiles, más allá también por el marco, siempre en el marco regulatorio, pero las reglas específicas de su funcionamiento, operación y demás van a estar especificadas en el estatuto social de cada entidad. Entonces, ahora nosotros hablamos de generalidades, pero para los casos en particular siempre nos tenemos que regresar al estatuto de cada entidad. Ahora, el tipo de decisiones que puede llegar a adoptar el órgano de administración son, por ejemplo, las estrategias y actos necesarios para cumplir con el objeto o con el fin que la sociedad se ha constituido. Las operaciones diarias, elegir proveedores, buscar convenios de colaboración. Ese es el tipo de decisiones que puede adoptar el órgano de administración. También el otorgamiento y revocación de poderes. Esto es importante considerar que si la administración está conformada por 2 o más personas, digamos también por regla general, no pueden otorgar o revocar poderes por sí solo uno solo de los miembros del órgano de administración. Siempre se hace o usualmente se hace de forma colegiada, salvo que los estatutos establezcan lo contrario. De forma colegiada, es decir, en conjunto todos los miembros del órgano de administración. Pueden también tomar decisiones en relación con los presupuestos, ya sea anuales, trimestrales, y en general políticas o directrices que deba seguir la sociedad en términos financieros para cumplir con su fin. Podemos pasar a la siguiente si no hay alguna duda en relación con esto. Sí tenemos dudas en relación con esto. Mira, Okay. aquí nos comentan, por ejemplo, en el chat, nos dicen, el órgano administrativo está dentro del órgano de gobierno. Me cuesta entender cómo se constituye cada uno y quién debe pertenecer a cada uno. Esto supongo que desde los integrantes de la organización, etcétera. Ok, para estos efectos vamos a entender al órgano de gobierno como aquellas personas que constituyen la entidad que corresponda. Pongámosle el nombre, por ejemplo, para el caso de una fundación, el fundador o los fundadores. Si es una sociedad civil, los socios; si es una asociación, los asociados. Esto constituye lo que nosotros llamamos como el órgano de gobierno. Digamos, en general, las personas que constituyen o que, o que una vez constituida la sociedad se incorporan como socios, como asociados o como asociados. El órgano de administración es el encargado de ejecutar las decisiones que adoptan los asociados, los socios o los fundadores. Entonces, si bien, por ejemplo, en las sociedades civiles es una obligación que quienes sean, que el órgano de administración esté conformado por socios, también podemos constituir un órgano de administración con terceros que tengan conocimiento, por ejemplo, contable o financiero respecto de la entidad. Entonces, digamos, de forma general, el órgano de gobierno es quien toma las decisiones y el órgano de administración es quien ejecuta las decisiones. Y por eso tiene todo que ver con la planeación, las estrategias financieras y todo pues lo deliberan para cumplir con las decisiones que adopta el órgano de gobierno. Pero sí puede coincidir que sean socios y también administradores. Puede también no ser. De acuerdo, muchísimas gracias. También nos preguntan, para mayor claridad, ¿la administración de la organización es lo mismo que la persona administradora de la organización? Pues es que sí, el órgano de administración está conformada por las personas que en la Constitución o que la Asamblea designe como administradores, pero son diferentes, por ejemplo. Eso no quiere decir que no podamos nombrar
algún director general, algún otro funcionario. Entonces, aquí también depende mucho la nomenclatura o el nombre que se le dé en cada entidad a sus funcionarios. No es lo mismo, por ejemplo, el director general que el presidente del Consejo de Administración. Entonces, pues ahí sí nada más como aclarar que el órgano de administración es el que se designa en la Constitución o el que nombra la Asamblea. Y los funcionarios, empleados y demás puestos claves que tenga la entidad son diferentes. De acuerdo, muchísimas gracias. Aquí también nos preguntan, el órgano de administración, perdón, está constituido por presidente, secretario y tesorero, además de vocales. ¿Esto es correcto? Aquí volvemos, y va a ser mucho nuestro tema, en que el Código Civil y la legislación en general es un tanto omisa. No hay ningún artículo que nos diga el órgano de administración se debe constituir por presidente, secretario, tal. A veces podemos desprender de ciertos artículos, porque, por ejemplo, ¿no? Que dice el secretario firmará tal cosa o el presidente, pero no hay una regla. Sí, una buena práctica es que primero que el órgano de administración esté conformado por un número impar para evitar empate en caso de votación, ¿no? Y la otra es que sí, los puestos como más, o sea, los más que se usan es presidente, secretario y tesorero, o en su caso, y si son más vocales, o también los podemos llamar únicamente miembros del consejo directivo, administradores. La verdad es que aquí en temas de nomenclatura sí va a depender mucho lo que digan los estatutos sociales. Y pues regresando a la pregunta, si no hay una regla específica que nos diga quiénes son los miembros o cómo se llaman los puestos, pero sí, es común y es usual que se utilicen esos puestos. Perfecto, muchísimas gracias, Mariana. Aquí como recomendación siempre revisen sus estatutos, lean bien sus estatutos, hay que ver cómo los tenemos cada una de las organizaciones y si tenemos dudas, también pueden contactarnos a través de Appleseed para ver, ¿no? A lo mejor si ustedes no comprenden algunas de las cuestiones, nosotros les podemos apoyar. Voy a leerte más o menos 4 preguntitas más, Mariana, para que ya continuemos al siguiente tema. Aquí Sí, nos preguntan, si bien me parece que ya se mencionó, es para volverlo a dejar más claro, nos dicen, ¿se puede tener un administrador que no sea asociado administrador o socio administrador? Para el caso de la sociedad civil, sí, el código es muy específico en que se nombrarán un socio o socios administradores. Para el caso de la ACE y la CIAP, sí se pueden nombrar terceros independientes de las entidades. Perfecto, muchas gracias. Aquí nos dicen, pueden pertenecer algunos al órgano de gobierno y al mismo tiempo al órgano de administración? Sí, es justo lo que comentábamos. Pueden coincidir a veces en que los mismos socios o los mismos asociados integren el órgano de administración. Perfecto, muchas gracias. Les recordamos que para nosotros es más fácil ir leyéndoles sus preguntas en la sección de Q&A o preguntas y respuestas, porque en el chat se nos pierden muy fácilmente. Entonces sí les pedimos nos las vayan escribiendo ahí. Y aquí un par de preguntas más que nos dicen, ¿cuál es la diferencia entre el Consejo Directivo y la Asamblea General de Asociados en cuanto a las actividades que pueden hacer? Pues justamente la diferencia va a radicar en el tipo de decisiones que pueden adoptar. Y justamente, pues, digamos, todas las decisiones trascendentales que modifiquen de alguna manera la actividad, el objeto o alguna cuestión trascendental de la entidad, las va a adoptar el órgano de gobierno. El órgano de administración únicamente va a ejecutar esos actos. Entonces, todo lo que haga o decida el órgano de administración va más relacionado como con la marcha del día a día de la entidad. Y, o sea, lo que requiera la entidad para cumplir con su finalidad. Perfecto, muchas gracias. Y ya para continuar, nada más nos preguntan, ¿el comisario es considerado miembro de la administración? No, el comisario es una figura regulada en las sociedades mercantiles y su función es vigilar justamente la administración
la sociedad de que se trate. Para el caso de las sociedades civiles o asociaciones no está previsto, ni para las IAPs no está previsto esta figura, es para las sociedades mercantiles. Perfecto, muchas gracias. Si gustas, continuamos con el siguiente tema. Sí, por favor, con la siguiente, muchas gracias. Ahora vamos a pasar a platicar un poco en relación con las actas de asamblea. La convocatoria, qué requisitos debe tener, quién la puede realizar, con cuánta anticipación se debe hacer. El orden del día, les voy a presentar un poco un ejemplo de la estructura de redacción de un acta que nosotros sugerimos. Aquí también les preciso, el ejemplo que les vamos a presentar es de una junta del patronato. Esto lo quisimos presentar así porque tiene ciertas particularidades específicas, pero la estructura en general también les puede funcionar para la redacción de actas de asamblea, ya sea de asociados, de socios, sesiones del consejo directivo. Aquí, como hay muchas nomenclaturas, nada más para que estemos en el mismo entendido, vamos a entender por actas de asamblea las asambleas que celebran los órganos de gobierno, llámese asamblea de socios, de asociados o fundadores, y sesiones, pues sesiones o juntas, las sesiones que hagan los órganos de administración. Pero aquí nada más les estamos presentando una porque no nos daba para el tiempo, ¿no? El orden del día, más o menos cómo se debe redactar, algunas sugerencias y qué actas se deben protocolizar o elevar a escritura pública. No, ¿me das la siguiente, por favor? Entonces, lo primero que vamos a hablar antes de las asambleas es las convocatorias. Una convocatoria en general es un documento en el que se convoca a las personas que deben asistir a una asamblea o una sesión. Se debe indicar la fecha, el lugar y qué asuntos se van a tratar en la asamblea correspondiente. Entonces, lo que vamos a indicar primero o que se sugiere primero, aquí de nuevo hacerles la precisión, no hay reglas específicas en el Código Civil ni nada, entonces en primera instancia siempre nos debemos fijar en los estatutos y si el estatuto no lo mencionaré, pues aquí les damos algunas sugerencias de elementos mínimos que debe contener la convocatoria. La fecha y hora de celebración de la asamblea. Aquí sí debemos ser muy específicos en la hora exacta en que va a empezar y la fecha en la que está prevista la celebración. Vamos a hacer también mención de si se trata de una primera convocatoria o es una segunda convocatoria, según sea el caso. El lugar en donde se va a llevar a cabo la asamblea. Para el caso de la Ciudad de México, a partir de 2021, también tenemos permitido celebrar asambleas de socios o asociados a través de videoconferencia. En tal caso que se vaya a realizar de este modo, en la convocatoria tenemos que especificar cuál es el medio electrónico de celebración, es decir, la plataforma, si es por Zoom, por Teams o por qué plataforma se va a realizar. La dirección electrónica, el número de reunión y la contraseña. Después tenemos que especificar cuál va a ser el orden del día, es decir, qué asuntos se van a tratar y deliberar en la asamblea. Aquí es importante hacerles la sugerencia de que no debe ser un orden del día muy genérico. Debemos evitar redacciones como asuntos varios o asuntos generales. Sí debemos ser lo ideal es ser muy específicos en relación a qué asuntos se van a tratar. Por ejemplo, si va a ser una reforma de estatuto, propuesta, discusión y en su caso, la aprobación de una reforma parcial del estatuto social, para que los asistentes tengan oportunidad, en caso de que así lo necesitaran, de pedir información o de considerar los temas que se van a tratar, etc. Entonces, también usualmente en el orden del día vamos a incluir la designación de delegados, que lo hablaremos más adelante, pero los delegados son aquellas personas que vamos a facultar para que acudan ante notario público para que en caso de que sea aplicable se eleve a escritura pública la asamblea correspondiente. Y finalmente, la fecha de elaboración de la convocatoria y la firma de la persona que está suscribiendo la convocatoria. Tampoco se establece un plazo mínimo de anticipación con la que se debe publicar. Una buena práctica es hacerlo con por lo menos 8 días de anticipación.
por lo que les comentaba, para que los convocados tengan el tiempo suficiente. Por ejemplo, si vamos a hablar de a la aprobación de ejercicios financieros o de algún proyecto nuevo, etcétera, para que tengan oportunidad de recabar la información que necesiten y se haga una deliberación real. Y pues también para que acomoden sus agendas para asistir a la reunión. ¿Y quién la debe realizar? Pues aquí también, una vez más, pues hay opciones en la ley, pero usualmente, si se trata de una asamblea que va a tratar asuntos ordinarios, es decir, como asuntos del día de la sociedad o aprobación de información financiera, otorgamiento de poderes, como ese tipo de asuntos, pues lo va a hacer el consejo directivo, el órgano de administración, el representante de estos. Si hay un presidente del consejo de administración, de directivo, lo hará el presidente. Si se trata de una asamblea extraordinaria, pues usualmente lo pueden hacer los propios asociados. Si se trata de una sesión del consejo directivo, alguno de los miembros, aquí pues nuevamente tendríamos que revisar caso por caso en el estatuto que se menciona, pero digamos, la regla general es que alguno de los miembros del órgano de administración realice la convocatoria. Otra cuestión relevante para las convocatorias es que pues no se señala tampoco en la ley cuál es el medio por el cual les vamos a hacer llegar la convocatoria a los asistentes, a los convocados. Entonces, algunos estatutos o la gran mayoría de los estatutos de las organizaciones de la sociedad civil todavía señalan que se realice mediante un periódico de mayor circulación de la entidad que corresponde. Aquí pues nos metemos un poquito en un tema porque, por ejemplo, si hacemos una convocatoria que se va a hacer por un medio electrónico y publicamos en el periódico la dirección electrónica, el número de reunión, la contraseña, pues digamos, cualquier persona que consultara el periódico tendría acceso a esta información. Entonces, ¿qué hacemos o cuál es la sugerencia? La sugerencia es que se haga llegar la convocatoria por un correo electrónico válido que la administración de la sociedad tenga registrado de cada socio, de cada fundador o de cada asociado, según sea el caso, para tener con acuse de recibo, para tener certeza que efectivamente solamente los convocados o los que deben ser asistentes estén informados de que se va a llevar a cabo una asamblea, porque de otra manera, si lo hacemos en un periódico, ya sabemos que ya no es muy usual consultar el periódico, pero cualquier tercero ajeno a la entidad tendría acceso a esta información. Hasta aquí, no sé si tiene alguna duda en relación con la convocatoria. Sí, Mariana, tenemos un par aquí de dudas. Mira, nos preguntan, ¿quién debe firmar la convocatoria? Sí, justo lo que comentábamos. No hay alguna especificación, pero el ideal es que lo haga algún miembro del órgano de administración. Si tenemos la estructura de presidente, secretario y tesorero, usualmente quien la realiza es el presidente, salvo que el estatuto social prevea alguna otra disposición, pero digamos, la generalidad es que se realice por el presidente del órgano de administración. También nos preguntan, ¿por WhatsApp podría ser correcto hacer la convocatoria vía WhatsApp? Pues yo te diría que si se tiene la certeza de que el número de WhatsApp registrado corresponde al asociado, o al fundador o lo que sea, pues probablemente sí, siempre y cuando haya como pues un acuse de recibo o que quede constancia de que se hizo la convocatoria, que la convocatoria sí esté suscrita por el presidente del órgano de administración, por ejemplo. La verdad es que sería más sugerible que lo realizáramos a través del correo. También hablaremos un poco más adelante, pero usualmente las entidades tienen libros corporativos. Uno de ellos es el libro de socios o asociados. En ese libro, idealmente, podemos incluir la dirección, el correo electrónico o sea, en dónde podemos localizar efectivamente al socio o al asociado. Entonces, lo ideal sería más bien que tengamos un registro efectivo, o sea, que la sociedad, que la administración tenga un registro efectivo de los medios de comunicación que van a establecer para esos efectos los socios.
Perfecto, muchas gracias. Tenemos aquí más dudas de las asambleas, pero como le decía Mariana, más adelante ella nos va a explicar y entonces ya veremos si aún continúan con estas dudas o a través de su explicación a lo mejor nos quedan más claras. Adelante, Mariana. Muchas gracias. Si me ayudan con el siguiente slide, por favor. Ya les comentaba que para el caso de la Ciudad de México, a partir del 4 de agosto de 2021, tanto las asociaciones civiles como las sociedades civiles pueden llevar a cabo asambleas telemáticas, esto es, por videollamada. Pero se deben cumplir ciertos requisitos para que podamos celebrar válidamente una asamblea de esta forma. Lo primero es que la comunicación debe ser en tiempo real. ¿Esto para qué? Para que haya una deliberación de los asuntos correcta y en tiempo real los asociados o los socios puedan indicar si están a favor, si están en contra. Esto es para llevar un control efectivo de la deliberación y de la votación. La reunión debe estar grabada y esa grabación debe conservarse por la administración de la sociedad. No se establece por cuánto tiempo se debe conservar esta grabación, pero siempre la sugerencia general, la sugerencia pues es que se guarden por al menos 5 años. Pero también si se adoptaron algunas resoluciones muy trascendentes de la empresa, por ejemplo, un cambio de actividad, una modificación al estatuto, pues lo sugerible es que se conserve toda esa información hasta todo el tiempo de la subsistencia de la sociedad. Los 5 años que se sugieren es más por un tema de fiscal, por la prescripción y las revisiones a las que pudieran estar sujetas. Pero si se pueden conservar en la sociedad mientras subsista la sociedad, pues es mejor. Luego, una vez celebrada la sesión y que se conserva la grabación, tenemos que levantar un acta, es decir, este documento, ya sea escrito o electrónico, en el que se haga constar qué resoluciones adoptaron los socios en la asamblea. Y esta acta debe ser firmada por el presidente o por el secretario. La ley nos da la opción de que la firma sea autógrafa o se lleva a cabo mediante la firma electrónica avanzada. Y debe ser firmada, aquí es importante mencionar, por el presidente y secretario de la asamblea, que son los funcionarios que se designan en el momento de la celebración de la asamblea, distintos al presidente y secretario del órgano de administración. A veces puede coincidir, pero no es como una regla establecida que siempre en cada asamblea el presidente del consejo directivo y el secretario sean a su vez presidente y secretario de las asambleas. Igual, más adelante hablaremos de eso, pero solo les quería hacer esta precisión. La siguiente, por favor. Ahora vamos a pasar a hablar un poco de las actas de asamblea, cómo se estructuran y algunas sugerencias de redacción. En términos generales, las actas son los documentos, como ya vimos, pueden ser físicos o electrónicos, en los que se hacen constar los acuerdos, decisiones, modificaciones o los resultados de alguna reunión realizada indistintamente por cualquiera de los órganos de decisión de las OCCs en el determinado momento en que lleven a cabo estas asambleas. La siguiente, por favor. Los asuntos sobre los que puede resolver la asamblea, que ya lo comentábamos un poco al principio, es respecto de la admisión, exclusión de socios o asociados, para el caso de SCs y ACs, la disolución anticipada de la asociación, o en el caso en que en la constitución de la sociedad hayamos establecido un plazo específico de duración de la entidad. Si ya está por cumplirse el plazo, se puede celebrar una asamblea para prorrogar el tiempo de subsistencia de la sociedad. Es usual que ya la redacción venga como una duración indefinida o indeterminada. El nombramiento y la revocación de directores, o sea, del órgano de administración, otorgamiento y revocación de poderes, la aprobación de ejercicios sociales, pero en general las asambleas pueden deliberar y resolver respecto de cualquier punto que se designe en el orden del día. Por eso es importante ser como muy precisos y específicos respecto de qué asunto se va a tratar en cada asamblea en el orden del día. La siguiente, por favor. A ver, vamos a entrar al tema respecto del quórum. Usualmente se conocen dos. El de asistencia, que va a ser el número de asistentes mínimos que necesita una asamblea o una junta para que se celebre
válidamente la asamblea para que se declare instalada y para que se lleve a cabo la celebración de la asamblea. Si no se cumple con este quórum, no podemos iniciar la asamblea. Y el de votación, que es una vez que se declara instalada la asamblea, tenemos que verificar cuál es el quórum que requerimos para adoptar las decisiones. Aquí, nuevamente, no se menciona un mínimo ni un máximo en la ley. Solamente en algunos artículos se refiere a decisiones que requieren unanimidad o bien se señala que la mayoría de los presentes. Por eso, nuevamente, nos vamos a tener que remitir al estatuto social de cada entidad para saber cuánto es la asistencia mínima, o sea, cuántos son los socios que deben asistir mínimo a la asamblea para que se declare instalada, es decir, para que podamos proceder a designar presidente, secretario y discutir el orden del día. Y también verificar que ya una vez que sí están los asistentes que se necesitan mínimo para celebrar la asamblea, dependiendo de qué asunto se vaya a tratar, se tiene que realizar el conteo de la votación para saber si contamos con el quórum específico para adoptar las resoluciones que se vayan a tratar en el orden del día. Hay, como les comentaba, algunos asuntos que, de acuerdo con el Código Civil, requiere que todos los socios estén de acuerdo. Esto es la admisión o exclusión de socios o la cesión de los derechos de calidad de socio respecto de la entidad. Aquí, si no hay acuerdo unánime de los socios, pues no se puede llevar a cabo. Luego, ya hablamos de la convocatoria, pero hay algunos casos en los que podemos omitir el paso de la suscripción de la convocatoria, la publicación y todo eso, siempre que estén presentes todos los socios o todos los asociados, según corresponda, y que esto esté previsto en el estatuto social de cada entidad. Se pueden adoptar resoluciones fuera de la asamblea o fuera de sesión, siempre que estén presentes todos. Y que ya estando presentes y una vez que se hayan adoptado las resoluciones, esas resoluciones las confirmen por escrito los socios o los asociados. Y también el requisito es que esta acta que se levante de las resoluciones que adoptamos fuera de sesión debe ser firmada por todos los asistentes. Y lo que sí tenemos la posibilidad es de firmarla autógrafamente o a través de la firma electrónica avanzada. Pero sí debe, para que tengan validez estas resoluciones, independientemente de que hayan estado todos, tenemos que levantar el acta y tiene que estar firmada. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Sí, bastante, Mariana. Yo creo que siempre en el día a día es de donde salen, ¿no? Más estas dudas que ya tienen las organizaciones. Aquí, por ejemplo, justo en el tema de la firma, nos preguntaban, para la firma electrónica de las actas de asamblea, ¿se puede hacer a través de DocuSign o Adobe Sign o cómo hacerlas más legales, ¿no? Pues si estas plataformas cumplen con los requisitos que se requieren para la firma electrónica avanzada, con las NOM y demás, sí los podemos utilizar. Pero si es una firma electrónica simple o firma digital, no. O sea, tiene que ser firma electrónica avanzada. Perfecto, sí teníamos varias dudas también respecto a eso. Y por aquí nos preguntaban también respecto a si se pueden llevar a cabo asambleas mixtas, es decir, que algunas personas estén de manera presencial y otras de manera remota. Sí, sí podemos realizarlo de esta manera, siempre y cuando posteriormente se levante el acta y la firmen presidente y secretario, y bueno, que cumplamos con los demás requisitos, que se grabe, que se conserve la grabación, etcétera. Pero sí, sí podemos realizarlo de esa manera. Perfecto. También nos preguntan, ¿cómo se acreditaría la asistencia de los asociados conectados de forma remota? Pues a través de la grabación o si queremos dar como más certeza, podríamos añadir al acta una lista de asistencia y que la firmen los asociados e igual, firma autógrafa o firma electrónica avanzada, si lo que queremos es como más certeza de que efectivamente estuvieron presentes. Usualmente a la persona designada para hacer la lista de asistencia es un funcionario de la asamblea o sesión que se nombra escrutador. Pero, o sea, la ley
no lo prevé y no es un requisito que esté en una lista de asistencia, pero sí para dar como más certeza de que efectivamente los socios que dijimos que estaban presentes, podamos añadir la lista de asistencia al acta. Perfecto. Siguiendo con estas dudas, nos preguntan, cuando las sesiones son virtuales, ¿solo la firman de manera autógrafa presidente y secretario de la sesión? O sea, como si esto es obligatorio. Pues conforme al Código Civil, quienes deben firmarla es presidente y secretario de la asamblea o de la sesión. Pero lo que ya comentábamos, si queremos ser como, si queremos brindar más certeza, una buena práctica sería añadir la lista de asistencia y que la firmen todos los que hayan estado, bueno, todos los asistentes, ya sea presencial o virtual. Pero como requisito de la ley, con que la firme el presidente y secretario, pues estaríamos cubiertos. Perfecto. Aquí nada más tenemos también algunas personas que nos preguntan un poquito, ¿qué es la firma electrónica avanzada? Porque si bien ya nos queda claro que es con la firma electrónica avanzada, pero ¿cuál es, no? Para que puedan como identificarla. Pues bueno, es como un tema un poco más largo, pero esta firma hace las veces y la legislación así la reconoce como las de una firma autógrafa. Esta firma lo que permite es dar certeza que la persona que está firmando coincide con lo que señale en el documento y se deben cumplir ciertos requisitos. Debe estar emitida por una empresa certificadora, se debe cumplir con una norma oficial. Entonces, si quieren, para que no andemos tanto como en este tema que es más extenso, si gustan y si nos escriben a través del canal de Appleseed para que las desahoguemos como con más precisión, porque sí es también como todo un tema aparte. Pero, por ejemplo, para dar una mayor referencia, la firma que nos emite el SAT es una firma electrónica avanzada. Pero si nos escriben, nos podemos ahondar mucho más en el tema, porque sí es como tiene sus bemoles. Sí, sí, muchas gracias porque con sus dudas vemos cuáles son los temas que también desde Appleseed les podemos presentar, les podemos explicar a través de otros medios. Muchas gracias, Mariana. Sí. Aquí algunas otras dudas son, por ejemplo, en el fundamento legal, o sea, si nos podrías repetir cuál es el fundamento para las asambleas virtuales y si también hay fundamento para poder grabar estas reuniones. Sí, como les mencionaba, estas organizaciones, la competencia es local, entonces van a estar reguladas por el Código Civil de cada entidad de la República en donde se haya constituido la entidad. Entonces, este tema de las asambleas virtuales, hasta donde tenemos conocimiento, únicamente está regulado y permitido para la Ciudad de México. Habría que estar pendiente de las reformas que se hagan en cada entidad, pero de entrada para la Ciudad de México sí podemos hacerlo solo para el caso de sociedades civiles y asociaciones civiles. Y esto entró en vigor a partir del 4 de agosto de 2021. Se publicó en la Gaceta Oficial en esa fecha la reforma por la cual se faculta al órgano de gobierno de adoptar resoluciones de esta manera. Entonces, el fundamento es el código, por el momento nada más el Código Civil de la Ciudad de México. Perfecto, muchas gracias. Aquí también nos preguntan, ¿debo modificar mis estatutos para poder realizar actas de asamblea en línea o asambleas en línea? Pues lo ideal sería sí tenerlo previsto en el estatuto social. Sin embargo, aquí el Código Civil no es restrictivo en el sentido de que debe especificarse en el estatuto social este tipo de prácticas. Siempre que se cumplan con los requisitos que platicamos para la celebración de este tipo de asambleas, pues te diría que no es necesario incluirlo. Perfecto, muchas gracias. Y por aquí ya nada más nos preguntaban que cada cuándo debemos de tener estas asambleas. Pues no hay una periodicidad específica como para el otro tipo de sociedades, pero digamos, lo ideal es que al menos una vez al año se reúna la asamblea ordinaria para tratar asuntos, por ejemplo, relacionados con
la aprobación de información financiera, revisión de presupuestos, en caso de ratificación o nombramiento o revocación del órgano de administración. O sea, idealmente, por lo menos una vez al año sí es recomendable que se celebren este tipo de asambleas para revisar cómo va la marcha de la entidad. Pero, digamos, la asamblea se puede convocar en cualquier momento y no hay tampoco un límite de solamente una vez al mes o 2 veces. Si se convoca, pues los asociados o los socios están obligados a asistir. Sí se realiza como la convocatoria en los términos que ya vimos, etc. Entonces, la respuesta es, no hay un mínimo o un fundamento que diga cuál es la periodicidad en la que se deben celebrar las asambleas, pero lo sugerible pues sí sería al menos una vez al año. Perfecto, muchísimas gracias, Mariana. Sabemos que hay muchas dudas, habemos varias personas en esta sesión hoy y de verdad trataremos de cubrir las más posibles, pero bueno, continuaremos con los temas y al final de la sesión también habrán unos minutitos para seguir revisando sus dudas. Muchas gracias y bueno, pues si gustas, continuamos, Mariana. Sí, muchas gracias. La siguiente, por favor. Aquí ya les comentaba, les estoy presentando una redacción muy simple y muy genérica de una junta ordinaria de patronato. Recordemos que el patronato es el órgano de administración de las IAPs en la modalidad de fundaciones, pero pienso que les puede funcionar también, obviamente cambiando las referencias, no nomenclaturas, pero un poco para que se den la idea del orden que utilizamos para la redacción de las actas de las asambleas o de las sesiones, pongámosle el nombre, o juntas, pongámosle el nombre de que se trate, ¿no? Para cada órgano. Al principio es muy importante poner la razón social, el nombre completo de la entidad. Y, por ejemplo, en este caso estamos hablando de una junta ordinaria. También, para evitar confusiones, en el Código Civil ni en la ley tampoco se hace una distinción entre juntas o asambleas ordinarias o extraordinarias. ¿Qué es lo que va a hacer que las clasifiquemos como unas y otras? Pues en principio lo que menciona el estatuto social de cada entidad. Y en caso de que no, como práctica es dependiendo de la trascendencia de los asuntos que vayan a tratarse. Por ejemplo, en este caso les vamos a presentar un acta de otorgamiento de poder. Pues no es como una cuestión tan trascendente o que modifique la actividad de la empresa, etcétera. Entonces, digamos que es ordinaria. Pero si estuviéramos tratando algún punto, por ejemplo, de una modificación al artículo del Estatuto Social, alguna fusión, una transformación, por la trascendencia del asunto, estamos ante una asamblea extraordinaria, pero para evitar confusiones, no hay en la ley una distinción. Nos tendríamos que remitir al estatuto social de cada entidad y en caso de que no, como práctica, que tampoco es algo pues obligatorio, pero usualmente las dividimos entre ordinarias y extraordinarias con base en ese criterio. Es decir, la trascendencia de los asuntos de los que vayamos a tratar. Entonces, aquí tenemos una fundación IAP, Junta Ordinaria de Patronato, en la Ciudad de México, en el domicilio social de Fundación IAP, siendo las 10 horas del 21 de febrero. Aquí, la sugerencia es siempre poner el lugar y fecha de la celebración de la sesión. En el caso que se hayan realizado de manera virtual, también es sugerible poner a través de qué plataforma se llevó a cabo o si, como lo mencionamos, fue una junta mixta en la que varios estuvieron conectados y algunos otros estuvieron de forma presencial. Lo sugerible es indicar siempre de qué manera se está celebrando la asamblea. Lugar, fecha de celebración, qué tipo de asamblea o sesión es, si es ordinaria o extraordinaria. Aquí celebrar una junta ordinaria de patronato a la cual fueron previamente convocados en términos del artículo, el que sea aplicable del Estatuto Social. Aquí también, si por el contrario se trata de resoluciones que no fueron adoptados por asamblea porque estuvieron presentes todos, pues también lo señalamos de esa forma, que no fuese necesario llevar a cabo la convocatoria correspondiente, dado que estuvieron presentes todos los socios, todos los asociados o todo el miembro del órgano de administración, según sea el caso. Entonces, también otra sugerencia ideal sería incluir de qué manera se llevó a cabo la convocatoria. O es decir,
o de qué manera se les hizo llegar a los asistentes, ¿no? La convocatoria que se hizo llegar a través de X medio a los asistentes o que se publicó en el periódico en tal fecha. Posteriormente, vamos a la designación de funcionarios, que es lo que les platicaba hace un rato. El presidente, digamos, es la persona que va a dirigir la sesión, que va a dar voz y voto a los asistentes. El secretario o secretaria va a ser aquella persona que levante el acta, quien va a transcribir los acuerdos que se llevaron a cabo, qué se deliberó, cuántos votos hubo a favor, cuántos votos hubo en contra, etc. Y el escrutador, que como ya les comentaba, es la persona que va a levantar el acta de asistencia y va a certificar, es muy importante esta función porque va a certificar que existía el quórum necesario para la celebración y para la adopción de resoluciones de la Asamblea. Entonces, la propuesta es la siguiente. La reunión fue presidida por la persona que ponemos el nombre de la persona en su carácter de el presidente del patronato. Aquí también lo que les comentaba. A veces, o lo más común es que en los estatutos de las entidades se indique que la persona que ocupa el cargo de presidente del consejo directivo será la misma que presida las asambleas y quien ocupa el cargo de secretario va a ser la misma que sea secretario de las asambleas. Esto es común, pero no es limitativo en el sentido de que los asistentes pueden designar o pueden decidir quién va a presidir la asamblea y quién va a ser secretario de la asamblea. Por eso nada más distinguir funcionarios de la asamblea y los funcionarios o los miembros del órgano de administración son diferentes. A veces pueden coincidir, pero no es, no es limitativo en ese sentido. Luego, vamos, asimismo, el presidente de la Junta nombró como escrutador a la persona tal. Es importante ponerlo porque, pues, decir quién aceptó su cargo o que estuvo de acuerdo y demás. Esto es como para tener, pues, más orden y todo, pero como les comentaba, tampoco es que tengamos reglas específicas sobre la estructura que debe llevar el acta. Luego, aquí lo que les comentaba, comprobada la existencia del quórum, que lo hace el escrutador, por eso es mejor poner al principio los nombramientos para que vaya dando como el hilo de la sesión, con fundamento en el artículo, el que aplique del Estatuto Social, y mediante la lista de asistencia que se acompaña en la presente acta, que lo que les decía, acompañar la lista de asistencia en las actas es una buena práctica, pero no es un requisito que se establezca en la ley. El presidente inició la reunión solicitando al secretario que diese lectura al siguiente y ya nos vamos con el siguiente, por favor. Orden del día. Aquí les estamos dando un ejemplo para una junta en la que se resuelve otorgar poderes, ¿no? Y lo que hacemos es propuesta, discusión y en su caso aprobación para el otorgamiento de poderes. O sea, aquí no podemos decir qué es lo que se va a aprobar. Vamos a decir qué asunto se va a deliberar. Por eso usualmente vamos a iniciar con la palabra propuesta, porque es una propuesta que va a hacer el presidente de la asamblea o de la sesión a los asistentes, van a deliberar sobre el asunto y en su caso aprobarán o no el asunto de que se trate. Aquí, o sea, también importante mencionarles que no porque ya esté el orden del día así, no quiere decir que en las deliberaciones todos los asistentes estén obligados a votar en favor o en contra. O sea, justamente ese es el chiste de celebrar la asamblea, que todos deliberen y que voten a favor o en contra según lo consideren pertinente. Y como segundo punto incluimos a la designación de delegados especiales. Este es casi que un asunto del orden del día que se señala como por default, porque estos delegados especiales, como ya les decía, son las personas que van a acudir ante el notario si es que la asamblea amerita, por el asunto de que se trate o por virtud de ley, protocolizarla. Estas personas son los autorizados para firmar la escritura que protocoliza el acta. Entonces, sigamos, después de que se da lectura al orden del día, dice, una vez aprobado el anterior orden del día, se procedió a su desahogo de la siguiente forma. Aquí el ejemplo es en el primer punto. El presidente procedió al desahogo del primer punto del orden del día, expresando a los presentes que es necesario otorgar ciertos poderes conforme al proyecto que se distribuyó entre los presentes. Aquí, pues, pudo haber sido previo a la asamblea o que durante la asamblea el presidente o la persona que haya redactado el poder, pues, no sé, les dé por escrito, este es el poder que vamos a otorgar a esta persona,
para que deliberen los asistentes y adopten las resoluciones. Luego nos vamos a la deliberación y al conteo de votos. Comentando y analizando lo anterior, los patronos por unanimidad, aquí les estamos poniendo un ejemplo en el que todos estuvieron de acuerdo, pero como les comentaba, pueden estar a favor o en contra, en cuyo caso el escrutador debe certificar si tenemos los votos suficientes favorables para adoptar la resolución o en su caso no tenemos los votos suficientes para que se adopte la resolución, entonces se resuelve, por ejemplo, en este caso, se resuelve no otorgar el poder. ¿Por qué? Porque no se cumple con el quórum de votación suficiente para la adopción de la resolución. Y pues ya, la siguiente, aquí como sí estamos unánimemente de acuerdo, pues adoptamos la resolución que es otorgar en favor de X persona los siguientes poderes. Y pues ahí iría el poder que se tendría que otorgar. La siguiente, por favor. Y aquí lo que les comentaba está la resolución en la que decimos quiénes serán los delegados para que cualquiera de ellos acuda ante el notario. Puede ser 1 o 2 o 3, o sea, el número de personas que designe la asamblea. Y aquí también es importante no confundir, no tiene que ser un representante o algún apoderado de la entidad, ni mucho menos. Usualmente quienes fungen como delegados son pues a veces los abogados o integrantes de la firma legal que esté asesorando a la entidad. Es como algo común que se hace, pero no, tampoco es un requisito, no es indispensable y tampoco se señala en la ley quienes deben fungir como delegados. Para el caso particular de las IAPs, hay algunos asuntos, por ejemplo, la modificación del estatuto social o el otorgamiento de poderes generales para actos de dominio, que previo a la protocolización ante notario se requiere aprobación del Consejo Directivo de la Junta de Asistencia. Entonces, esta particularidad solamente es para las IAPs y solamente para ciertos asuntos. Como ya les comentaba, pues cada entidad tiene su ley aplicable para las IAPs. Entonces, tendríamos que revisar de cada entidad, según corresponda, cuáles son estos actos que requieren previa autorización de la Junta previa a la protocolización, porque otra de las obligaciones que establece la ley, pero para los notarios, es que una vez que la Junta de Asistencia aprueba que se protocolicen los actos, el notario le tiene que entregar una copia certificada del testimonio correspondiente a la Junta de Asistencia. Y si resulta aplicable la inscripción de la escritura en el registro público, también el notario tiene que dar una copia certificada ya con la inscripción en el registro público. Pero, como les comentaba, esto solo es una particularidad de las IAPs y en cada entidad tenemos que revisar cuáles son los requisitos y cuáles son los actos que requieren aprobación de la Junta de Asistencia o la autoridad que le nombren en cada entidad. Y pues ya finalmente vamos a mencionar la hora en que terminó la sesión, que se cierra, que no hay más asuntos que deliberar y que se levante el acta y la firman para constancia el presidente y el secretario de la asamblea, de la junta o de la sesión, según sea el caso. La siguiente, por favor. Y pues lo que también les comentábamos, que una buena práctica es incluir en las actas correspondientes la lista de asistencia de todos los presentes. Aquí incluiríamos el nombre de las personas que hayan asistido a la reunión o sesión y se firma autógrafa o firma electrónica avanzada. Y también lo ideal es que esta lista de asistencia la firme también el escrutador, solamente para decir que él certificó que estuvieron presentes, que se cumplieron y que se cumplió el quórum específico para la celebración de esta sesión. Aquí terminamos este tema de esta estructura, entonces si tienen alguna duda, con mucho gusto le podemos dar. Sí, tenemos un poquito de aquí dudas en cuanto todavía a las actas, entonces aquí te voy a ir leyendo algunas y después ya pasamos al siguiente tema. ¿Qué pasa si en algún punto no hay unanimidad de votos? ¿Cómo se registra eso en el acta? Pues justamente el escrutador tiene que decir, de este asunto, por ejemplo, ¿no? O sea, de este asunto hubo
10 votos a favor y 2 en contra. ¿Se cumple con la mayoría que establece el estatuto social? Pues entonces así lo establecemos en el acta. Pues por decir, el escrutador certificó que hubo en relación con este asunto 10 votos a favor y 2 en contra. Y toda vez que se cumple con el quórum suficiente para la adopción de resoluciones conforme al artículo que aplique del estatuto social, los socios, por mayoría de votos, adoptaron la siguiente resolución. O al contrario, si hubo 10 votos en contra y solo 2 a favor, vamos a establecer, toda vez que no se cumple con el quórum necesario de votación conforme al artículo X que aplique en el estatuto social, se llevó a cabo, se resuelve, por ejemplo, en este caso que era poderes, se resuelve no otorgar el poder en favor de tal persona por no cumplirse con el quórum suficiente de votación. Esa sería como una manera de redactar. Perfecto, muchas gracias. Aquí tenemos varias personas con la misma duda que nos dicen, si se hacen reuniones mensuales y solo hay orden del día, la lista de asistencia y se hace una minuta, ¿esto es válido o se tiene que hacer un acta de asamblea por cada reunión? Pues también te diría que depende de qué asunto se va a tratar, pues, o sea, en la asamblea. Y aquí, o sea, tal vez parecería un poco ambigua la respuesta, pero es que sí nos tenemos que fijar en las reglas de los estatutos de cada entidad. Pero te diría, por ejemplo, si van a adoptar una resolución que modifique algún artículo del estatuto social, pues no, o sea, sí tendríamos que cumplir con todos los requisitos que establece el código y tendríamos que cumplir con el quórum suficiente y además tendríamos que elevar a escritura pública la asamblea. Entonces, aquí sí mucho, pues depende del asunto que se vaya a tratar y cuántos socios hay en la entidad, cuál es el quórum que se requiere para que se adopten válidamente resoluciones. O sea, si, pues por decir algún tema, si hay 10 socios y solo uno no asistió, pues a lo mejor si conforme al estatuto se cumple el quórum mínimo de votación, pues sí podrían adoptar válidamente la resolución de esa manera, pero si no, pues no. O sea, tendríamos que cumplir todos los requisitos. De acuerdo. También nos preguntan si hay algún invitado especial en las reuniones, o sea, que no forme parte de la organización, ¿se incluye en la lista de asistencia? Pues sí podemos señalar en la asamblea que X persona asistió a la asamblea en su carácter de invitado y más que, sí, lo puede firmar el acta para constancia o no hacerlo. Si solamente hacemos mención y es un tercero que pues no va a votar o que, o sea, te diría, no es un requisito, pero sí podemos incluir en el acta que X persona asistió como en su carácter de invitado y sí puede o no firmar el acta. Lo ideal sería, pues, que sí la firme, si ya estamos diciendo que acudió como invitado, pero no es un requisito. Perfecto, muchas gracias. Y acá tenemos unas dudas que es, ¿los presidentes o el presidente y secretarios pueden ser terceros ajenos a la asociación? Sí, o sea, podemos decir que si todos los asistentes por unanimidad o se cumple el quórum suficiente de votación y deciden designar a cualquier, o sea, a un tercero ajeno como presidente, como secretario de la asamblea, pues sí lo puede hacer, porque pues recordemos que las funciones de estos, valga la redundancia, funcionarios de la asamblea, únicamente están, o sea, limitados a la asamblea de que se trata. El presidente va a guiar la asamblea, va a ser como el moderador de la asamblea y el secretario únicamente va a levantar el acta. Entonces, en este sentido, por las funciones que llevan a cabo, sí podría ser un tercero, siempre y cuando los asistentes sean quienes lo designen. Perfecto, muchas gracias. Y una pregunta similar es, ¿siempre se tiene al mismo escrutador o puede ser uno diferente en cada asamblea? No, aquí también, digo, o sea, lo repito mucho, pero sí nos tendríamos que fijar en las reglas de los estatutos, pero, o sea, en términos generales diría que no. Puede ser algún tercero que designe la asamblea o el presidente de la asamblea. Nuevamente, por la función que va a realizar,
que no es como, digamos, de trascendencia para la sociedad, sino para la asamblea en específico, sí puede ser algún tercero. De acuerdo, aquí también nos dicen que en alguna ocasión le dijeron que estas actas de asamblea debían venir foliadas. ¿Hay algún lineamiento para esto? Pues lo ideal o lo sugerible es llevar un libro que se llama el libro de actas de asamblea o de juntas o de sesiones, el nombre que le demos. Y sí, usualmente los libros están foliados, pero pues no es un requisito legal, no, a menos que el estatuto lo prevea específicamente, pero es muy raro que tenga esa disposición tan particular, pero pues no es una obligación. A veces hay autoridades, por ejemplo el SAT, así que tienen criterios, pues diferentes y ellos se hacen sus requisitos, pero un requisito legal, pues no lo es. Sí es como para tener un registro efectivo, un buen registro de las sesiones celebradas o de las asambleas celebradas, sí es recomendable que el libro esté foliado, pero no es un requisito legal. De acuerdo, muchas gracias. Y ya nada más por aquí nos vuelven a preguntar, ¿con qué frecuencia se recomienda llevar o tener una junta ordinaria? Pues la sugerencia para mí sí es al menos una vez al año, sobre todo para tratar los asuntos relativos a la administración de la sociedad y a la información financiera. Si no hay algún asunto extraordinario en particular que se deba tratar, pues sí, la sugerencia sería al menos una vez al año. Hay algunas sociedades que tienen como políticas, por ejemplo, que trimestralmente el órgano de administración se reunirá para verificar la marcha de la sociedad, para ver si las políticas contables que están siguiendo son adecuadas, pero pues sí dependerá de cada entidad, de cada regla que fije en la entidad. Perfecto, muchas gracias. Por acá nos acaba de llegar una duda que, pues a lo mejor la tengan algunas otras organizaciones. Nos Uh-huh. dicen, en nuestra asociación somos 2 personas. ¿Es correcto realizarlas solo entre las 2 personas? Me imagino estas asambleas. Sí, aquí un poquito sería pues jugar con la redacción, pueden designar lo que decíamos como a otros terceros como presidente y secretario, pero sí, o sea, aunque solo sean 2 asociados, lo ideal sí es celebrar este tipo de asambleas. También pueden fungir, o sea, pueden invitar a alguna persona, algún asesor, lo que sea, para que funjan como presidente, como secretario. A veces, por no ser, por ejemplo, la figura del escrutador un requisito legal, a veces el mismo secretario de la asamblea puede hacer las veces de escrutador, es decir, que levante la lista de asistencia y que haga el conteo de votos, etcétera. Entonces, o sea, digamos, estos funcionarios son como, los presentamos así porque es como algo que se utiliza comúnmente o que es una buena práctica realizarlo de esta manera, pero eso es como sin perjuicio de que, o sea, el secretario que lleve el acta, pues también puede hacer las veces o las funciones que les mencionamos que tiene el escrutador. De acuerdo, muchas gracias. Pues tenemos más dudas, pero continuamos con los temas. Ok, muchas gracias. Nos vamos a la siguiente, por favor. Aquí hay algunas actas que, ya sea porque así lo establece la ley o por la trascendencia que tienen, deben protocolizarse. Esto es, o sea, en términos generales, las actas se deben elevar a escritura pública. Protocolizar es pasar al protocolo de notario. Y el protocolo de notario es el libro que tienen ellos donde asientan sus escrituras públicas. Entonces, actas que por virtud de ley estamos obligados a protocolizar son aquellas actas que resuelven respecto de transformaciones, modificaciones al estatuto social, cualquier modificación o sea, cambio de razón social, cambio de objeto, cualquier cambio, así sea un artículo, una adición o lo que sea, a un artículo del contrato social o del estatuto social, se debe protocolizar. Que resolvamos respecto de la disolución anticipada o la prórroga, porque al final también la prórroga de la duración de la sociedad, pues implicaría un ajuste al contrato social. Entonces, todo eso debe protocolizarse.
el otorgamiento y revocación de poderes, porque recordemos que la forma para el otorgamiento de poderes es o por ratificación de firma o por escritura pública. Entonces, en este caso, si en una asamblea se resuelve el otorgamiento y revocación de poderes, pues también lo debemos elevar a una escritura pública. Los nombramientos y las revocaciones de los directores del órgano de administración también los protocolizamos y se inscriben en el registro público. No es una obligación legal, pues no lo establece la ley tal cual, pero en el caso de que hagamos cambio de socios o accionistas, tenemos que presentar un aviso en el SAT, así se llama, aviso por cambio de socios o accionistas. Entonces, uno de los requisitos que nos pide el SAT para la presentación de este aviso es la escritura pública en la que conste el cambio de los socios. Entonces, si bien en el Código Civil o en los estatutos a veces puede no establecerse que las asambleas que resuelvan respecto de la exclusión o admisión de socios se debe protocolizar, pues al final es un requisito que nos piden. Entonces, pues la sugerencia sí es llevar a cabo la protocolización de las actas que también resuelvan respecto de este punto. No sé si aquí tengan alguna duda en relación con No, justamente nos preguntaban cuáles son y aquí nada más nos comentan, es decir, solo las actas de reuniones de asamblea son las que se protocolizan, no así las actas de patronato o de consejo directivo. No, salvo que en la sesión del órgano de administración o directivo se resuelva, por ejemplo, el otorgamiento y revocación de poderes, pues ahí sí esa acta sí debemos protocolizarla, aunque la haya adoptado el órgano de administración. Pero salvo ese asunto, pues no es un requisito protocolizarlas. De acuerdo, y por acá también nos preguntan, ¿un cambio de domicilio y de entidad debe protocolizarse o solo avisar al SAT? Si es un cambio de domicilio social, sí debemos protocolizarlo. Si es un cambio de domicilio fiscal, eso pues no, porque eso no lo decide el órgano de gobierno. Si es un cambio de domicilio social, sí. Perfecto, y aquí nos dicen, si realizo modificaciones a los estatutos y lo tengo que llevar al notario a protocolizar, ¿forzosamente tiene que ser con el notario que se constituyó la AC o puede ser con con otro notario? No puede ser en otra notaría. Lo que sí es que para la protocolización de las actas nos van a pedir los antecedentes de la sociedad. Esto es la escritura constitutiva, si hubo alguna reforma o alguna modificación, pero no, se puede acudir o sea, por cada acto que se protocolice, tú puedes ir a la notaría que tú decidas ir. Perfecto, por aquí nada más nos preguntan también, si no hay cambios trascendentales en la organización en un año, ¿no importa que no se protocolice nada? Pues si no hay cambios al órgano de administración, al consejo directivo, pues no, si solamente se resuelve, por ejemplo, la aprobación de los estados financieros del año que concluyó, pues no, con que se transcriba en el libro de actas, que más adelante hablaremos de eso, podamos omitir la protocolización. De acuerdo. Y por acá a un par de personas nos surgió una duda que nos dice, ¿cuál es la diferencia entre el domicilio fiscal y el domicilio social? ¿Cuál debe ser público, si el fiscal o el social? Aquí sí, porque sí fueron varias personas como que nos surgió, ¿no? Esta duda. Sí, el domicilio social es el que vamos a indicar en la escritura constitutiva, en donde esté asentada la administración de la sociedad. El domicilio fiscal es el que damos de alta ante las autoridades fiscales, en el que se van a recibir cualquier tipo de notificaciones o avisos de las autoridades fiscales. Puede coincidir o no. O sea, yo puedo tener constituida mi sociedad bajo la competencia de la Ciudad de México y decir que el domicilio social va a ser la Ciudad de México y el domicilio fiscal ser otro. No es necesariamente el domicilio social un espacio físico. Entonces, nada más, o sea, tenerlo en consideración. El domicilio social va a ser en el que indicamos en el contrato social que va a estar asentada la administración de la sociedad y puede modificarse también, siempre y cuando se cumplan los requisitos. Y el fiscal
es el que damos de alta ante las autoridades fiscales. Perfecto, muchas gracias. Y ya nada más, por aquí tenemos una preguntita más que es sobre una compulsa de estatutos. ¿Estas se deben de protocolizar y registrar ante el registro público? Sí, o sea, la compulsa de estatutos, de hecho, o sea, se hace o sea, ante notario público. ¿Qué es una compulsa? Vamos a indicar qué modificaciones ha tenido a la fecha de elaboración de la compulsa el estatuto social. O sea, si podemos, o sea, podemos hacer una relación de modificaciones, pero la forma para otorgar las compulsas sí es en escritura pública. No es necesaria la inscripción ni es obligatoria la inscripción en registro público, pero sí se realiza ante fedatario público. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias también por sus dudas. Continuamos con más temas y ya tendremos otros minutitos para preguntas. Adelante, María. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a pasar al tema de los poderes y la representación. ¿Sí? Me dan con la siguiente slide, por favor. Aquí nada más hacer una distinción entre la representación y el poder. No son lo mismo conceptualmente. La representación es la facultad que tiene una persona de actuar, obligar y decidir en nombre y por cuenta de otra. Recordemos que las organizaciones de la sociedad civil al final son personas morales, lo que quiere decir que son una ficción jurídica y no pueden actuar por sí mismas. Su voluntad se va a expresar a través de sus representantes y por regla general la representación de una persona moral está conferida al órgano de administración. Aquí lo que comentábamos, si el órgano de administración está conformada por 2 personas o más, es decir, si es un consejo, usualmente va a actuar de forma colegiada, esto es, en conjunto, todos los integrantes del órgano de administración. Si es un solo administrador, pues actuará pues solamente el administrador que corresponda. Entonces, la representación es esa facultad que tienen para actuar y obligar y decidir en nombre de otra persona. Aquí siempre en las personas morales, o más bien en las personas morales, pues sí necesitamos una representación forzosa porque estamos hablando de ficciones jurídicas. Por otra parte, el poder es el otorgamiento de facultades que da una persona llamada poderdante, que aquí la poderdante puede ser una persona física, una persona moral, a otra que se denomina apoderada para actuar en su nombre y representación para actos específicos. La representación para las personas morales no es opcional, es una representación necesaria, pero no por eso quiere decir que las personas morales no puedan otorgar poderes para ciertos actos específicos a personas distintas al órgano de administración. La representación recae en la administración de cada entidad, pero los poderes se pueden otorgar a terceros o ajenos a la entidad para la realización de actos específicos que la sociedad requiera. Ahora, estos poderes pueden ser generales o especiales. Si nos vamos a la siguiente, por favor. Por poderes generales vamos a tener, conforme al Código Civil, el poder general para pleitos y cobranzas, para actos de administración, para actos de dominio y otro más que no está en el Código Civil, pero es el poder general para títulos y operaciones de crédito. Para el poder general de pleitos y cobranzas vamos a entenderlo como aquel conferido sin límites para realizar toda clase de gestiones. Pueden ser gestiones de cobro, siempre y cuando no impliquen el ejercicio de actos de dominio, que vamos a ver más adelante de qué se tratan, o de administración. Este tipo de poder lo podemos utilizar para atender ciertas controversias a nombre de la poderdante o representarla en toda clase de juicios, incluso amparo. Aquí la sugerencia es, en la redacción de los poderes, es que si bien se otorgan poderes generales, hay que tratar de ser un poco específicos para qué tipo de asuntos se va a utilizar. Por ejemplo, si es para dirimir controversias en materia laboral, pues es sugerible decir que se otorga el poder general
para pleitos y cobranzas, con facultades para atender juicios ante autoridades de materia laboral, de seguridad social y todas las que le sean aplicables. Y también sugerible incluir actos de administración si es dirimir controversias en materia laboral. Si es en materia penal, pues también. Y también ser un poco precisos en qué facultades vamos a dar. Si vamos a tener poderes de delegación, si vamos a poder transigir los asuntos, etc. Entonces, si queremos ser como, si solamente queremos, por ejemplo, otorgar un poder a un despacho en materia laboral, pues sí, la sugerencia es que se precise para qué tipo de juicios o para qué tipo de gestiones se va a utilizar el poder, aunque sea general. Luego, el poder general para actos de administración. Este poder se otorga para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas de bienes e intereses, es decir, que lleve a cabo todos los actos que sean necesarios para cumplir con el fin de la organización. Por ejemplo, en este tipo de organizaciones, pues podemos pensar en la firma de convenios de colaboración, contratos de arrendamiento, por ejemplo, de oficinas, contratos de donación, si son las donatarias, si son las que van a recibir la donación, o, por ejemplo, para la realización de trámites. Aquí también, jurídicamente, si otorgamos un poder para actos de administración general, pues estamos facultando al apoderado incluso para realizar todo tipo de trámites ante todo tipo de autoridades. Sin embargo, solo para que lo tomen en consideración, hay algunas autoridades que tienen como sus criterios específicos para la validez o no de los poderes. Por ejemplo, si vamos a realizar trámites ante autoridades fiscales, sí es como sí o sí que se debe incluir el RFC del apoderado, porque si no, no te van a admitir como válido este poder. Esto para autoridades fiscales como el SAT, la Secretaría de Hacienda o inclusive para autoridades aduanales. Entonces, si bien jurídicamente pues bastaría con otorgar un poder general, sí a veces hay que ser como muy, muy específicos y ser muy claros para qué vamos a utilizar los poderes que estamos otorgando. Porque pues a veces para la admisión o no, o para la validez o no de los poderes de las autoridades, pues tienen como sus criterios específicos. Entonces, sí es importante que tomen esto en consideración cuando vayan a otorgar un poder. La siguiente, por favor. Luego, el poder general para actos de dominio. Este poder es conferido sin limitación para que el apoderado tenga facultades de dueño, ejecutando actos de disposición. Por ejemplo, para vender activos, para hacer una cesión de bienes, para ese tipo de actos que implican activos de la entidad o activos o actividades que son de dueño, de propios de dueño, se necesita tener un poder general para actos de dominio. Aquí nada más importante recordarles que para el caso de las IAPs, para otorgar este tipo de poderes de dominio, necesitamos antes de la protocolización la autorización de la Junta de Asistencia. De su consejo directivo, se ingresa la solicitud para que el área jurídica diga si aprueba o no el otorgamiento de estos poderes. Esto solo para las IAPs. Y luego, finalmente, tenemos el poder general para títulos y operaciones de crédito. Esto está regulado en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y la facultad que va a tener el apoderado al otorgarle este poder es suscribir, negociar, girar, avalar o endosar cualquier tipo de título de crédito, por ejemplo, pues los cheques o los pagarés. Aquí también en algunos bancos no admiten que solamente tengamos la facultad en general para títulos y operaciones, por ejemplo, para la apertura de cuentas bancarias. Entonces, la sugerencia es que si vamos a designar a ese apoderado para abrir, para manejar, para cerrar o para aperturar cuentas bancarias, es que también seamos específicos que se otorga esta facultad general, pero además lo facultamos para manejar las cuentas bancarias de la sociedad, para abrirlas, manejarlas y todo. Este poder en particular sí se debe inscribir en el registro público. Y también lo ideal es, porque ya algunos bancos lo piden así,
es que también se incluya el RFC de los apoderados. Esto no es un requisito legal, pero es como a criterio de ciertos bancos. Entonces, la sugerencia sería que de una vez cuando vayamos a hacer el otorgamiento de este poder, pues ya incluyamos los datos para evitar algún contratiempo de que no sea admisible el poder o que nos pidan otorgar otro. Ahora, todos estos poderes generales se pueden otorgar o no con delegación. Esto es, la delegación es la facultad que va a tener el apoderado para otorgar poderes hasta el alcance que ellos tengan o para revocarlos. Entonces, para tener eso en consideración. Si no se otorga al apoderado la facultad de delegación de los poderes textualmente y específicamente, el apoderado no puede designar a su vez otros apoderados. Entonces, es importante, previo a otorgar un poder, verificar cuál es el alcance que va a tener, para qué se va a ocupar y si esta persona a su vez va a poder o no otorgar o revocar poderes. Y finalmente vamos a tener los poderes especiales. Estos poderes especiales se otorgan para realizar actos específicos. Puede ser para firmar un convenio en particular, para realizar algún trámite, en general para realizar un acto jurídico en particular que se quiera que el apoderado haga. Por ejemplo, si quieren hacer, por ejemplo, en las IAPs algún trámite ante la Junta de Asistencia y nada más vamos a utilizar ese apoderado para que haga ese trámite, entonces podemos otorgar el poder general, pero limitado a, por ejemplo, general para actos de administración, pero limitado a que realice ciertas actividades o que ingrese ese trámite ante la Junta de Asistencia y que firme los documentos que estén relacionados a ese trámite. Entonces, nada más como conclusión para este tema del otorgamiento de los poderes, importante saber para qué lo vamos a utilizar, cuál va a ser el alcance y si vamos a tener o no facultad de delegación. Hasta aquí no sé si tengan alguna duda. Por acá nos dejan un comentario y te lo leo, nos dicen, para esto de los bancos, a mí me hicieron especificar que se le otorga una cosa que se llama poder cambiario. Sí, algunos le nombran así al poder para títulos y operaciones de crédito. O sea, como les decía, a veces siempre estamos al criterio de quién va a recibir el poder. Entonces, por eso tratamos de hacerle ciertas recomendaciones para tratar de cubrir pues todos los elementos posibles. Por ejemplo, este tipo de criterios del banco. Y ahí sí, pues son lineamientos internos que aunque uno pues les dé como los fundamentos legales de, oye, pero pues cumple con los requisitos, pues a veces sí estamos pues muy limitados para los lineamientos que ellos nos brinden. Pero, o sea, la respuesta, digamos, jurídicamente, con que tuvieras un poder para títulos y operaciones y ese poder a su vez esté inscrito, pues en teoría debería bastar. Pero, pues, lo que les comentaba, algunos criterios internos pues ya no nos dejan avanzar. No, al contrario, muchas gracias Mariana por esta explicación. Nada más, si me permites, aquí igual recordarles ¿Sí? siempre a las organizaciones algo que se nos olvida mucho, que como otorgamos poderes también hay que revocarlos, ¿no? Cuando ya no los van a utilizar, porque igual a veces como organizaciones no revocamos y siempre está al pendiente de esto. Pero bueno, ahorita ya no hay más dudas en tema de poderes. Si gustas, pasamos al siguiente tema. Ok, aquí, bueno, vamos a seguir un poco en el tema de poderes porque otra cuestión que hay que considerar es que, ya lo decíamos, pues estamos ante la competencia local. Cada entidad regula distinto el tema de los poderes en el sentido de la vigencia. Nosotros ya identificamos 8 estados en los que se prevé que los poderes tienen cierta vigencia. Algunas redacciones de los códigos civiles son restrictivas en el sentido de que, por ejemplo, ningún poder puede durar más de 3 años. Algunas otras son como nada más, si no se señala la vigencia, que nos da a entender a que puede ser una vigencia mayor o menor, por regla general va a tener vigencia de tanto tiempo. Por ejemplo, en Aguascalientes tenemos una redacción restrictiva en el sentido de que ningún poder puede tener una duración mayor a 5 años. Esto es importante que lo revisen también, por ejemplo, si van a firmar algún contrato con una asociación o con otra entidad y van a revisar un poder, verificar que si el poder se otorgó en Aguascalientes, por ejemplo, y ya tiene más de 5 años que se otorgó,
pues ya no está vigente. Por ejemplo, también en Baja California, la vigencia es de 3 años y no se prevé que pueda ser mayor. En Coahuila es de 3 años y también es restrictivo en el sentido de que si nosotros indicamos que la vigencia va a ser mayor, se va a tener por no puesta esa disposición. El siguiente, por favor. En Durango también no podemos excedernos de 36 meses de la vigencia. Aquí también lo que comentaba Tere es, no porque en estos estados de la República se prevé una vigencia, no podemos revocarlos antes. O sea, la revocación puede ser en cualquier momento que el podergante lo quiera realizar, nada más, igual como precisión. En el Estado de México sí podemos establecer nosotros unilateralmente, es decir, el podergante, una vigencia, pero si no se establece específicamente o textualmente cuál va a ser la vigencia del poder, después de 3 años el poder ya no va a estar vigente. En Guanajuato solamente son 5 años y ya nada más los últimos estados. En la siguiente, por favor. Es Jalisco y Zacatecas. Jalisco con 5 años y Zacatecas 3 años. Como pueden observar, pues la mayoría de las redacciones son restrictivas. Solamente en el Estado de México podemos incorporar una vigencia mayor, según sea el caso, pero en todos los casos el poder puede revocar en cualquier momento el poder. Aquí, con esto concluiríamos el tema de los poderes y la representación, si no tienen alguna duda. Sí, aquí tenemos otra pequeña duda que es, para los poderes especiales, ¿qué tipo de documento se realiza y con qué forma? O sea, ¿es ante notario? Sí, la regla para otorgar poderes, si es por escritura pública o por la ratificación de firmas ante notario. En nuestra opinión, pues es más fácil otorgarlo vía escritura pública. Aquí es importante, la manera de otorgar los poderes para las personas morales puede ser por delegación, es decir, que un apoderado que esté facultado, que tenga la facultad de delegación, acuda ante la notaría a decir, yo en representación de esta persona moral otorgo el poder a X persona, eso se denomina por delegación, o vía asamblea y protocolizamos este acto. En el caso de poderes especiales, si implica alguno de los poderes generales, por ejemplo, actos de administración, pleitos y cobranzas o dominio, sí tenemos que protocolizarlo. Tal vez si es solamente para hacer una gestión en la que solo nos piden una carta poder, pues diría con una carta poder firmada por un apoderado que tenga las facultades para firmar. Pero si implica alguno de los poderes generales que comentamos, sí debe ser en escritura pública. Perfecto, muchas gracias. Y ya nada más de este tema también nos preguntan, por parte de los representantes legales que manejan las cuentas de forma mancomunada, ¿se puede asignar un poder a una persona específica para que maneje una cuenta de gastos? Sí, o sea, siempre y cuando la persona que vaya que vaya en representación de la persona moral a otorgar el poder, por ejemplo, si tiene un poder general para títulos y operaciones sin limitación y para manejo de cuentas bancarias sin limitación, sí se puede hacer. O si ya están todos los apoderados limitados, que haya apoderado A y B, vía asamblea o vía reunión del consejo, se puede otorgar un poder específico para que solo esa persona maneje esa cuenta bancaria. De acuerdo, muchísimas gracias. Y bueno, si tienen más dudas como en un caso particular, no duden en solicitar su asesoría legal a través de la página de Appleseed. Y bueno, pues ahora sí, ya pasando de poderes, y si gustas pasamos al siguiente tema. Sí, y bueno, ya finalmente les vamos a platicar un poquito de los libros corporativos. Si nos podemos ir a la siguiente, por favor. Pues nuevamente les hago la precisión que la legislación civil es omisa también en mencionar cuáles son los libros que debe tener cada organización o cada entidad. Sí hace mención en algunos artículos de los libros de actas, pero de los otros no. Entonces, estos libros que les sugerimos que conserve y que tenga cada empresa, cada entidad, perdón, pues son como una buena práctica de gobierno corporativo.
Primero, el libro de actas de asambleas. Aquí, pues la nomenclatura va a cambiar dependiendo de qué entidad se trate. Si es una SC, pues va a ser libro de actas de asambleas de socios. Si es una fundación, será de fundadores. Si es una asociación, será de asociados, según sea el caso. ¿Qué vamos a incluir en este libro de actas? Lo correcto es que se transcriban todas aquellas actas que se levanten de las asambleas que hayan celebrado los socios o asociados, o bien aquellas resoluciones que se hayan adoptado fuera de la asamblea, pero que por haber unanimidad, por estar todos los socios presentes, se adoptaron de esa manera. Lo ideal es que estén transcritas todas estas actas. Ahora, si hay algún acta de asamblea que hayamos protocolizado al notario, podemos o no incluirlo en este libro de actas. La sugerencia siempre es que estén todas, pero si están protocolizadas, podemos pues omitir la transcripción de esta acta de asamblea que se haya protocolizado. Luego, el libro de socios, asociados o fundadores. Pues nuevamente no es un libro que esté previsto en la ley, pero el objetivo de este libro es que se tenga certeza de quiénes son los socios, los fundadores o los asociados de cada entidad. Usualmente este libro lo conserva la administración de la sociedad y los asientos los va a levantar, pues ya sea el secretario del órgano de administración o si es un administrador nada más, pues el administrador de la entidad. ¿Qué vamos a incluir en este libro? El nombre completo, la nacionalidad, el domicilio y lo que comentábamos del correo electrónico de los socios o asociados, su RFC. Esto se sugiere para evitar tener socios o asociados ilocalizables. O sea, a veces se quiere celebrar una asamblea, pero uno de los socios ya no está involucrado en la entidad, entonces pues ya no asiste a las sesiones y no se puede sesionar porque no hay el quórum. Entonces, si nosotros notificamos en estos domicilios en donde el socio me manifestó que lo podía localizar y no lo localicé, pues yo ya cumplí con la notificación, ¿no? Yo ya cumplí con convocarte en la hora, en el lugar, o en el medio que tú me especificaste, pero pues no asistió y entonces así ya podemos hacer como el conteo del quórum, etcétera. Pero es más como justo para evitar que los socios sean ilocalizables. Y también importante mantenerlo actualizado en cada admisión o exclusión de socios que haya en la entidad. A veces, aunque no sea un requisito para este tipo de organizaciones, inclusive lo llegan a solicitar algunas autoridades. Entonces, la sugerencia siempre es aperturar el libro y mantenerlo actualizado de cualquier cambio que haya. Y finalmente, el libro de actas, pero de las sesiones o juntas o asambleas que adopte el órgano de administración. Aquí nada más pues recordando, ¿no? Si se trata de una EAP, va a ser del patrono, si es una SC del consejo, del consejo directivo, una SC pues, de los socios administradores, según sea el caso. Y tal como en el libro de actas de asambleas, aquí lo que vamos a transcribir son las actas que se levanten de las reuniones de este órgano de administración o bien las resoluciones que hayan adoptado por unanimidad sin que se haya convocado a una sesión. Por parte de libros corporativos, pues esto sería todo. Entonces, si quieren tener un breve espacio igual para preguntas o algún comentario, con mucho gusto. Pues muchísimas gracias, Mariana. Sí, tenemos todavía varias dudas por acá, pero antes de ponernos a leer las dudas, vamos a lanzar el cuestionario de conocimientos después del taller para que nos digan si estos temas que se tocan en estas preguntas ya quedaron claros y si no, como siempre les comentamos, estos talleres son con fines informativos y por lo tanto no cubren como tal lo que es una asesoría legal. Para ello siempre les recordamos que ustedes pueden contactarnos a través de la página de Appleseed, que bueno, voy a dejar por aquí en el chat en unos minutos. Y bueno, pues gracias Mariana por todo este conocimiento. Seguramente para la práctica siempre nos salen más dudas y pequeñas dudas.
Y aunque sean pequeñas, de verdad, les pedimos se acerquen a Appleseed y con mucho gusto les podremos apoyar. Entonces, aquí en este tema, Mariana, tenemos varias dudas. Em, Mira, nos dicen, ¿qué pasa si no tenemos un libro de actas de asamblea, ya que todas las sesiones de asamblea, a ver, perdón, te la repito, ¿qué pasa si no tenemos libro de actas de asamblea, ya que todas las sesiones de asamblea se protocolizan? O sea, que están todas sus actas protocolizadas. Pues la verdad es que no hay alguna sanción aparejada por no tener el libro. Y más aún, si todas las asambleas están protocolizadas, este, pues la verdad es que no hay algún inconveniente. Aquí nada más, ¿por qué sí es bueno o cuál es, digamos, la ventaja pues de tener este libro? Como ya lo mencionábamos, no todas las actas es necesario protocolizarlas. Entonces, aquellas actas que no es necesario protocolizar, pues bastaría con que las tengamos transcritas y firmadas en el libro de actas de asamblea. Con esto cumplimos el requisito y evitamos un poco los honorarios de las notarías que sabemos que usualmente son elevados, para aquellos actos en los que no es necesario o que no es un requisito de ley tener protocolizada el acta. Perfecto, muchas gracias. Y aquí, bueno, nos dejan dudas todavía de los temas anteriores, entonces te las voy leyendo. Nos dicen, si el Código Civil de otra entidad federativa distinta al de la Ciudad de México no establece que se puedan hacer asambleas virtuales, pero si sí está estableciendo en los estatutos de la organización que las pueden llevar a cabo, ¿son válidas estas asambleas virtuales? Pues te diría que mientras se cumpla con el requisito de quórum, este, tanto de asistencia como de votación, más aún si son unánimes, pues sí, siempre y cuando se levante el acta correspondiente, sea firmada por el secretario presidente, se acompañe la lista de asistencia. Aquí pues lo importante es dar certeza de que efectivamente los socios que se menciona que están presentes, estuvieron presentes, tuvieron la oportunidad de deliberar y de votar libremente, siempre y cuando dejemos certeza de eso y se cumpla con los requisitos que en su caso establezca el estatuto para la celebración de este tipo de asambleas, pues te diría que sí, aquí, o sea, lo que siempre buscamos evitar es la oponibilidad de algún tercero o de algún tercero involucrado de la entidad, etcétera. Entonces, entre más certeza tengamos de que efectivamente se llevó a cabo la deliberación y la votación por todos los socios, pues te diría que sí, pero pues siempre, o sea, más bien, si se está si en la ley, pues se debe la ley es nuestro marco regulatorio. Entonces, si no está establecido en el Código Civil de la entidad que, que corresponda, pues sí podríamos enfrentarnos a pues, algún tema de oponibilidad. Entonces, más bien, la sugerencia es que no se lleven a cabo así las asambleas si no está específicamente en el Código Civil, este, salvo que estuviera previsto que sean resoluciones unánimes. Si no es así, pues la sugerencia es que no, porque sí podríamos estar un tema de invalidez. Perfecto, muchas gracias. Y aquí también, por ejemplo, nos preguntan, ¿el libro de actas de asamblea puede ser elaborado en medios electrónicos o tiene que ser físico? Pues lo ideal sería que fueran físicos por la firma autógrafa, porque, y con la firma autógrafa, si no, no tendríamos, no dejaremos constancia, sobre todo para estas actas que no están protocolizadas. La sugerencia es que sean físicos. De acuerdo, muchas gracias. Y también nos preguntan aquí, si nosotros cambiamos de representante legal y tenemos el poder, pero no llevamos a cabo el acta de asamblea, ¿esto es válido? Entendiendo que, o sea, se están refiriendo a algún apoderado, o sea, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, claro. Si cambiamos de representante legal y tenemos el poder, pero no llevamos a cabo el acta de asamblea, ¿esto es válido? Sí, o sea, si se otorgó un poder por delegación, y se revocó de la misma manera,
sí, pero si estamos hablando de un apoderado, si estamos hablando del representante legal, entiéndase, el órgano de administración de una entidad, no, o sea, sí tenemos que celebrar la asamblea en la que específicamente resolvamos el nombramiento o la remoción del cargo de que se trate en el órgano de administración. Perfecto, muchas gracias. Bueno, aquí nos decía que sí era apoderado, pero que ya le quedó muy clara la respuesta. Y aquí tenemos más preguntas. De verdad, trataremos de leer las más posibles, pero muy probablemente por el tiempo, pues ya lo tenemos un poquito encima. Pero bueno, muchas gracias de todos modos por escribirnoslas, las tomaremos en cuenta. Aquí también nos dicen, había entendido que eran las mismas actas de asamblea que las actas del órgano de administración. Y si no es así, ¿cuál sería la diferencia? No, o sea, como lo mencionamos al principio, hay dos órganos diferentes en las entidades, digamos, por regla general. El órgano de gobierno, el órgano de administración. El órgano de gobierno va a estar conformado según sea el caso por la entidad, por la asamblea de socios, asociados o fundadores, según sea el tipo social del que estemos hablando. Y el tipo de decisiones que adoptan son aquellas decisiones trascendentales de la sociedad relativas a la constitución, a la modificación, a la transformación, etc. El órgano de administración va a ser el órgano encargado de ejecutar los acuerdos a los que haya llegado el órgano de gobierno. Lo que comentábamos es que a veces puede coincidir y, por ejemplo, para el caso de las sociedades civiles es de forma obligatoria que alguno de los socios sea a su vez administrador o que sean varios, en caso de que sea consejo, que sean socios administradores. A veces puede coincidir que quienes sean fundadores o quienes sean asociados sean a su vez miembros del órgano de administración, pero pueden no ser. En ese mismo sentido, las decisiones que adopten los asociados en su carácter de asociados son distintas, o de socios, son distintas a las que adoptan en su carácter como miembros del órgano de administración. Muchas gracias, Mariana. Esperamos que nos hayan quedado ahí aclarar la duda y si no, pues de todos modos nos pueden escribir ahí, por Sí. favor. Y finalmente aquí nada más les comento antes de continuar con unas preguntas más que voy a lanzar la evaluación de la sesión, esto para conocer sus puntos de vista del día de hoy, que de todos modos aquí en el chat ya nos dejaron muchas felicitaciones, Mariana, muchas gracias por tan clara explicación. Pero Muchas bueno, gracias. ahí nos queda en constancia para nuestro reporte. Y bueno, ahora sí, otra pregunta es, ¿los poderes de consejo directivo también hay que renovarlos cada 5 años, aunque no hayan habido cambios? Pues realmente, si estamos hablando del órgano de administración y como ya comentábamos, las personas morales necesariamente requieren la representación y esta representación se entiende para el órgano de administración. Entonces, siempre y cuando estemos hablando de que el último nombramiento esté pues, protocolizado, o sea, es diferente el poder que se otorga a la representación que tiene la sociedad. Entonces, recordando, la representación o las facultades que tiene el órgano de administración no las tiene por virtud de que estemos otorgando un poder, sino por virtud de la ley y del estatuto social. Entonces, en este sentido, mientras el órgano de administración sea el mismo que esté ocupando el cargo, no haya habido alguna revocación de los nombramientos, pues sí se siguen utilizando, pero en el carácter de administrador. Y esto también, o sea, con sus bemoles, ¿no? Si es un consejo es un consejo directivo, pues tendrá que ser de manera colegiada la forma en la que ejerzan sus facultades, salvo que el estatuto prevea lo contrario. Perfecto, muchísimas gracias. Y aquí nada más nos preguntan también sobre poderes, ¿cómo se revoca el poder de un presidente que pidió estar un periodo de ausencia? Pues si nos referimos a un presidente de un consejo directivo,
Mientras no haya una revocación de su cargo, pues va a tener con las mismas facultades que tenga según el estatuto social. Pero aquí, pues importante, solamente, o sea, recordando, pues va a ser de manera colegiada. O sea, el presidente por sí solo, salvo que el estatuto social establezca lo contrario, pues no puede actuar por sí mismo en su carácter de presidente. Tendría que ser todo el consejo. Entonces, si no hay una revocación del poder o una asamblea en que se revoque específicamente ese cargo, pues seguirá teniendo esa calidad y por lo tanto las funciones o las facultades que establezca el estatuto. Perfecto, muchas gracias. Y ahora regresamos a un tema de asambleas que nos dice, ¿el escrutador puede ser un nuevo miembro, es decir, una persona que apenas se va a incluir en el acta de asamblea o como asociado? Sí, sí, como lo comentábamos, el escrutador puede ser una persona que los presentes designen en calidad de escrutador. No tiene que ser un asociado o un socio o algún miembro del órgano de administración. Perfecto, muchas gracias. Y ya nada más aquí una preguntita más, que es, si mis estatutos sociales prevían desde antes de la reforma la celebración de las asambleas virtuales y en pandemia así se estuvieron celebrando, ¿dichas asambleas son válidas? Pues, pues en teoría, eh, pues no, pero si cumplimos, si son resoluciones, si son asambleas unánimes, es decir, que estuvieron presentes todos, y si levantamos el acta, independientemente pues, de la forma en que se haya llevado, si levantamos el acta y está firmada por todos los asistentes, tiene lista de asistencias, y está firmada por el presidente y por el secretario, pues sí podemos dejar pues, constancia de que una asamblea se celebró válidamente, si cumplimos como con esas formalidades. Pero antes de la reforma, pues las asambleas celebradas de esta manera, pues no, o sea, que podamos decir que son válidas, pues no, porque hasta 2021 fue que se nos autorizó. Salvo que, por ejemplo, como ya comentábamos también, si en el estatuto social ya estaba previsto que se pueden adoptar resoluciones de forma unánime sin necesidad de la celebración de una asamblea y lo que decíamos, que estén confirmadas por escrito y estén firmadas por todos los asistentes, pues sí, pero no estaremos hablando de una asamblea, sino de resoluciones adoptadas fuera de la asamblea. De acuerdo, muchas gracias Mariana para tomar en cuenta y si consideran que hay alguna situación dentro de la organización de lo que escuchamos hoy que tengamos que revisar, nuevamente el comercial de verdad. Contáctenos en Apple si tenemos más de 70 despachos que nos apoyan en varios temas, entre unos el corporativo, entonces estaremos muy contentos de apoyarles en las dudas que ustedes tengan. Y bueno, pues sin más, ya estamos sobre tiempo. Muchísimas gracias, Mariana. Le mandamos también un abrazo a nuestra super ponente Luz María Tamés, que nos iba a acompañar también el día de hoy, pero bueno, pues esperemos que esté muy bien. Y desde aquí también muchas gracias a todas las personas que asistieron, también a Kenia y por parte de Mineral de la Reforma en Hidalgo, y también aquí ya nos acompaña Miriam de la red de OSC de Hermosillo. Entonces, Miriam, no sé si nada más quieras darnos unas palabras de cierre para que ya terminemos esta sesión. Sí, claro que sí. Pues muchísimas gracias, Tere. A nombre del Consejo de la Red OSC Hermosillo, pues nuestro más grande reconocimiento y agradecimiento a Appleseed y a USAID, a nuestra ponente Mariana, muchísimas gracias. Ahora sí que este taller nos brinda la oportunidad de fortalecer nuestros procesos del órgano de gobierno. Entonces, pues un saludo desde Sonora en representación de las organizaciones que están dentro de la red. Muchísimas gracias y bonito día. Pues muchas gracias a todos y bueno, Kenia también ya nos acompañó al inicio con unas palabras y entonces, pues bueno, muchas gracias, que tengan un excelente día y bueno, nada más recordarles que también pueden ir revisando nuestras capacitaciones en nuestra página, en nuestras redes sociales y bueno, pues aquí ya tomamos nota de los temas que también son de su interés, ya que estaremos ahí compartiendo más videos también en nuestra página de YouTube, muy cortos, dando información más concreta para que lo puedan revisar.
Y bueno, también comentarles que este año vamos a estar trabajando en más manuales para ustedes para facilitarles la labor como organizaciones. Entonces, pues sin más, muchas gracias a todos y a todas. Les haremos llegar el material de la sesión de hoy. Y bueno, pues sí, hasta luego y que tengan todos un excelente día. Muchas gracias a todos por su asistencia y al equipo de Appleseed por hacernos la invitación para participar en estas pláticas. Hasta luego.